El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 5:14. Ahora servimos nuestro primer boletín informativo gracias a nuestra página Z Digital. El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el próximo domingo 6 de enero, Día de los Santos Reyes, no se cambia, por lo que no es laborable. Mediante una nota de prensa, recuerda que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el lunes 7, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados. En las empresas que por naturaleza deben permanecer abiertas al público, los trabajadores deben recibir una remuneración adicional de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo. El Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó este viernes la alerta verde para la costa atlántica debido a que el oleaje ha retornado a la normalidad. El COE determinó la medida de acuerdo al último boletín de las 11 de la mañana del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el cual establece que el oleaje ha retornado a la normalidad. Cientos de personas identificadas como herederas de la familia Rosario, propietaria de tierras que están en poder de la minera Barrick Gold, se concentraron hoy en la capital para reclamar una alegada herencia millonaria. Otro y van 160. La manifestación se realizó frente a la Embajada de España, país desde donde, según los reclamantes, fue transferido el dinero a bancos dominicanos, los cuales se niegan a entregarlos. La supuesta herencia supera los 10.000 millones de dólares, de acuerdo con los demandantes. El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar las informaciones sobre el derrame de petróleo del viaducto de la compañía minera Falcondo, establecida en Quitasueño de Jaina, San Cristóbal. Mediante la sentencia 0511-18 de fecha 3 de diciembre del 2018, el Tribunal Constitucional favoreció la solicitud hecha por el abogado Euren Cuevas Medina al Ministerio de Medio Ambiente, que alegó que la entrega de la información perjudicaría a Falcondo. Cuevas Medina, no obstante, anunció que el próximo miércoles a las 10 de la mañana se presentará ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los afectados del derrame de Jaina para exigir la entrega inmediata de los 3 informes que ordena el Tribunal Constitucional. Sectores políticos de la República Dominicana pidieron hoy viernes al gobierno llevar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al que el país se incorporó el martes como miembro no permanente, la situación del empobrecido vecino Haití. Haití, un país muy vulnerable a los desastres naturales, estuvo marcado en 2018 por una nueva crisis política, económica y social agudizada por las protestas callejeras en contra de la corrupción y la impunidad, en las que un sector de la oposición exigió la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Haití y República Dominicana comparten una frontera de casi 400 kilómetros, donde son frecuentes las denuncias de tráfico de personas y contrabando de armas y animales. Un ciudadano ecuatoriano acusado de supuestamente asesinar de varias puñaladas a una joven dominicana este jueves en Laredo, en Santander, norte de España, ingresó en prisión hoy por orden judicial. El hombre de 29 años ingresó a la cárcel tras pasar un día en los calabozos de la policía local de Laredo, a los que fue trasladado tras entregarse después de matar con ensañamiento, según los agentes, a su novia de 26 años, informaron hoy fuentes judiciales. El presunto asesino tuvo que ser custodiado a la salida del cuartel policial ante la concentración de vecinos de la localidad que se congregaron a las puertas del edificio, aunque no se produjo ningún altercado. La joven dominicana ha sido la primera víctima de la violencia machista en este 2019 en España y deja a una pequeña hija huérfana de 5 años de edad en República Dominicana. Hasta aquí nuestro primer boletín informativo. Usted puede ampliar o repetir todas estas informaciones y muchas más, solo entrando a nuestro portal Z101 Digital o accesando a nuestras redes sociales, todas, @Z101 Digital o en Instagram, @Z_ o rayita abajo digital. Damos ahora formal apertura al gobierno de la tarde, recordando que don Fafa Taveras no quiere aceptar la vejez. A propósito Y te mandaron un cuento, pero te lo voy a decir en privado. A propósito de la celebración del Día de Reyes, decir que los centros comerciales están
las tiendas que venden y comercializan juguetes están bastante visitadas. Me tocó sufrir. Entonces eso es una muestra de que la actividad comercial se mantiene activa, y entonces me hace recordar que el Banco Central dice que el comercio, que es una actividad neta y completamente privada, creció un 8.5% durante el año 2018. Y no he visto a la Organización Nacional de Empresas Comerciales, a la ONEC, diciendo que el Banco Central miente al decir que el comercio tuvo una actividad de crecimiento de un 8.5%, lo cual pero indica creció que lo parece, mismo que el país. Que parece casi que un poquito verdad, más, 1.5. Parece que es verdad que la economía crece, parece que es verdad. Casi igual a que pesar el de país. que el comercio como tal crece más, que ese crecimiento no la tasa se ralentiza por otras cosas. Bueno, pero hay algo que es muy cierto, y es que la economía del país crece sobre la base de lo que aporta también el sector privado. Sí, no, crece sobre la base no. El 87% del crecimiento económico se le debe a actividades completamente privadas. Porque el Estado Dominicano, si tú te pones a calcular, por ejemplo, la presión tributaria en este país, que es lo que recauda el Estado por impuestos, es de alrededor de un 14.5%. El Banco Central dijo, van a criticar el crecimiento, yo le voy a publicar ahora su estadística. Entonces el Estado aporta muy poco a el crecimiento como tal. Las actividades de crecimiento en el país son actividades del sector privado, y el sector privado generalmente no dice que es mentira que creció en una proporción. Por el contrario, ocurre una situación. Si el sector privado dijera, o al sector privado le convendría decir que creció menos, porque así entonces pagaría menos impuestos. Entonces, cuando el sector privado le reporta al Banco Central que su crecimiento fue de tal o cual porcentaje, estoy seguro que está diciendo que ese crecimiento fue menor incluso, porque como quiera que sea que hay ilusión y evasión, José Luis. O sea, como quiera que sea, el sector privado busca la manera de reportar menos de lo que le corresponde. Tú desde ayer estás defendiendo un punto de vista sobre lo que informa el Banco Central. No sobre lo que informa el Banco Central, sino sobre la realidad del país. Con perdón. Eso no es la realidad del país. Eso es la realidad del país. Esa es la realidad que el banco divulga. O sea, quiere decir... Perdón. Pero, esa es la realidad que el banco divulga. Déjame decirte la mía. Bueno, no, la suya. Claro. La suya particular. Igual que la del banco. No, la del banco. Si Óyeme, la del banco no, la del banco con estadísticas. Es un cuento, aún con las estadísticas. Están manejadas perversamente por el banco. Es muy bueno. Por un detalle, tú te imaginas Esteban, una economía que cada vez se endeuda más para producir, que cada vez consume más y produce menos. Eso es insostenible. Y lo otro, el dólar es la medida de la economía dominicana. Y el dólar cada año se sobrevalora. Y hasta se considera establecer el nivel de la devaluación. Hace 10 años que yo estoy trabajando, cobrando lo mismo. Y el dólar estaba a 32 por 1. Pero en la Z. Hace 10 años. Entonces quiere decir y ahora está a 50 por 1. ¿Qué quiere decir? Mi dinero, el que yo estoy ganando, se ha depreciado en su capacidad de compra en función del cambio frente al dólar. O sea, don Fafa, ¿qué me importa a mí lo que crezca si yo cada vez puedo comprar menos? O sea, una preguntita. Usted está hablando por usted, don Fafa. Tú haces una propaganda y yo estoy diciendo yo no hago una propaganda. La pregunta no. ¿es verdad o no que cada día debemos más dinero? Entonces, que cada día el Estado debe más dinero porque se endeuda. Y eso tiene que ver, o eso es un elemento que desvaloriza o le quita mérito al hecho de que la economía en el sector privado crece. Se lo quita pero una pregunta. ¿Quién está endeudado? ¿El sector privado o el sector público? ¿Tú crees que la economía dominicana resiste el hecho? Fafa, una pregunta. Cada vez crecer más en deuda y cada vez haber más quejas de que el dinero se queda en el 2% y nosotros no participamos. Una pregunta, Esteban, dame un segundito. La economía no ha crecido. Dame un preguntito, Fafa. ¿El Banco Central miente ahora o ha mentido siempre? Porque es una pregunta que yo me hago también. Yo no hablo de siempre, hablo de ahora. Okay. Eso que está manejando el banco es con un criterio propagandístico, que no es verdad. Es más, ahí se lo está denunciando un ex jefe del banco también. ¿Quién lo está denunciando? Hoy, aquí. ¿Qué denunció? El ex jefe del Banco Central. ¿Qué denunció? Otro ex jefe del Banco Central. Sí, ¿cuál jefe? ¿Pero cuál es jefe del Banco Central? ¿Cómo se llama? Guillermo Carán. Guillermo Carán, que fue gobernador del Banco Central en el 89, yo no sé 89-90. Pero en la época de la peor crisis. En la época de peor crisis. En la época en que hubo una inflación histórica de 2%. Si los argumentos de él para esto
son válidos o Pero el reporte que hizo el Banco Central en el 89-90 sobre el crecimiento, ¿fue falso o fue verdadero? Es que de eso en no esa se época trata. el Banco Central mentía Es o no que mentía. tú no me puedes sacar el problema, lo que él dice hoy, a este hecho de ahora. El pasado, ustedes me han oído decir, no tiene arreglo. En este presente, Es él muy está bueno. diciendo que el banco maneja a su conveniencia los números. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:27. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a 2 hombres y decomisaron 21 paquetes de algo presumiblemente que es cocaína en operativos simultáneos ejecutados en la provincia de Barahona y el Distrito Nacional. Oficiales de la DNCD y miembros del Ministerio Público realizaron un allanamiento en una residencia del sector Caletón, municipio de Enriquillo, donde apresaron a un hombre y ocuparon un paquete que se presume es cocaína escondida en una de las habitaciones. Posteriormente, y dando seguimiento al caso, fue detenido mediante un operativo de interdicción un hombre que se trasladaba en una jipeta por la calle Camino de Trébol, próximo al residencial Las Praderas 4 del Distrito Nacional, y tras una rigurosa inspección de ese vehículo y en presencia de las autoridades del Ministerio Público, se encontraron en los asientos y la parte trasera otros 20 paquetes de la misma sustancia. Hoy lo llevaba como niño sentado entonces en el asiento de atrás. ¿Ustedes están oyendo? Llevaba 20 paquetes de droga en el asiento de atrás, sentado ahí, Sentadito, a acomodado, la vista. ¿Y cómo acomodado. puede ser que una gente ande paseando la droga así? Don José Luis Mendoza, usted que conoce el tema, ¿cómo pueden andar paseando 20 paquetes de droga en el asiento de atrás y creyendo que no lo puede parar en algún momento? Hay 2 una formas, vamos a decir, muy claras de andar con ese tipo de sustancia, de material. Cuando usted entiende que no le va a parar nadie, porque ya generalmente esas grandes cantidades suelen pagar por adelantado una ruta, y a veces se hacen en vehículos que por su naturaleza no son detenidos. Yo recuerdo una vez cuando se detuvo una ambulancia, recuerdo hace muchos años, que andaba la región sur para arriba y para abajo y andaba llena de droga. La ambulancia se entendía que era un vehículo que no iba a llamar la atención del retén. Recuerdo cuando vi el documental de los vaqueros de la cocaína la primera vez, Cocaine Cowboys, como uno de los cerebros de la operación del narco en la Florida, una de las primeras cosas que hizo fue hacerse de una empresa de grúas. Podían detener al gruero, pero no iban a revisar el vehículo sobre la grúa. Sí. Es decir, el narcotráfico, no es un vehículo sospechoso. el narcotráfico intenta la segunda forma, exacto, iba a y la segunda preguntar forma es, la segunda forma es, y me imagino que Esteban debe irla pensando como yo, en la que se arriesga pura y simplemente a lo que se llama el muestreo aleatorio. Es como la revisión de las famosas latas. Se van a revisar una serie de muestras, pero la muestra grande no se revisa porque el tiempo que toma... Ese es un daño colateral. Exacto, entonces es imposible. Entonces, el que anda con una cantidad X, sobre todo, vamos a decir, relativamente baja, asimilable del mercado consumidor local, la monta en el entendido de que no todos los días, no todas las veces, a usted lo van a detener en un retén. No, porque tú tienes la situación también del material o la cantidad a arriesgar, José Luis. O sea, tú dices... La cantidad que puedes arriesgarte a perder. De la cantidad que yo puedo arriesgar el 20% de lo que quiero traficar. Y entonces... Porque con el 80 es rentable. Sí, porque el 80 es rentable. Pues entonces, mira, voy a cruzar por un lado 80 paquetes y voy a dejar que esos 20 me lo agarren. Sí. Y distraiga la atención. El tráfico llama la atención con eso sí. también. Y es bueno sumar a todo esto. Por cierto, una denuncia que mucha gente... Por tratarse de un producto tan altamente rentable que tú puedes arriesgar un que ahí porcentaje. esa es la insistencia argumental que siempre de la ganancia. nos va a escuchar la gente eso, cuando hacemos el famoso debate con Eddie. Por cierto, quiero agregar al tema de retenes y controles policíacos y militares que el día de hoy... Ya viene el lunes tu control. Ahí estará el lunes por acá ya Eddie. Quiero destacar que hoy hemos recibido muchas llamadas y nos han escrito mucho sobre el hecho de que la ciudad de Santo Domingo, señores, está militarizada prácticamente. Ustedes vieron la enorme cantidad de guardias con armas largas en algunos puntos de la ciudad. Sí. Yo he tratado, no ha sido realmente un esfuerzo muy fructífero, de preguntar si hay algún operativo especial o si hay algo que no sabemos. Que por cierto, hablando de cosas que no sabemos y quizás metiéndonos en camisa de 11 varas, vayan afinando los oídos porque los próximos días es muy posible que ustedes sepan de un nuevo escándalo relacionado precisamente a un alijo enorme de drogas que en la región sur fue aparentemente interceptado por fiscales que no eran de la provincia donde apareció,
pero que luego en vez de la cantidad original, en vez de 1.000 eran 200 y que si 800 y que si menos, como siempre. Fue una edición especial. Sí, parece que se está cocinando un nuevo escándalo relacionado a ese tema. Yo creo que en los próximos días es muy posible que veamos explotar otra vez un caso relacionado a altos oficiales e incluso a personalidades del campo investigador. Bueno, nos actualizarían con las noticias porque ya hemos tenido ese caso muchas veces. Lo único es que siempre quedan 2 presos. Fíjense que de cada caso hay 2 presos. La droga pero hay uno que es excepcional. Hay uno que fue excepcional, recuerden. Sobre el no pasado se sabe de los 1.000 quién kilos. la vendió ni quién la compró, pero quedan 2 presos. Hay casos que fue excepcional, que fue el caso de Icán por la cantidad. No, pero el reciente de los 1.000 kilos. Era demasiado y estaba involucrada la DEA. El reciente de los 1.000 kilos de la embarcación, donde luego vimos a las autoridades decir que habían policías y militares involucrados y que se iban a próximamente a identificar. Todavía está la fecha en que no ha sido identificado. Exacto. No, del Yasuba. Sí, no sé. Se quedó. Mira, sí, habían militares y habían policías que estaban involucrados. Bueno, lo vamos a someter próximamente a la justicia. Estamos viaje. investigando y todavía esta es la fecha en que no se ha dicho nada. Dijeron que iban a investigar también si en todos los viajes anteriores, que se contaban 11, al menos en un periodo de tiempo, si se podía determinar si había venido también en esos viajes anteriores a traer drogas a República Dominicana en el doble fondo que tenía debajo de donde venía el combustible. Esa información no se supo, no sabemos si la terminaron de investigar. Lo cierto es que cada vez que hay un escándalo que involucra narcotráfico, que involucra algún tipo de complicidad, y evidentemente ese es un negocio que la logística es muy pesada y necesita de mucho dinero y muchas relaciones. Y al final, después de que explota la información de que en muchas de las ocasiones se sabe por qué no puede contenerse, pues ya la segunda parte de la historia queda así, en el ostracismo. Nadie se entera, no se sabe qué pasa. Quien compró y se quedó callado. Quien vendió también y se quedó callado también. Y en muchos de los casos, las autoridades igual. No sé si es que no le llega la información o que ellos guardan silencio, pero lo cierto es que los casos de narcotráfico en República Dominicana no tienen segunda parte. Y si no, recuerden aquella llamada que hizo Figueroa Agosto aquí a la Z, donde embarró aquello con un abanico, le dio hasta al jefe de la policía. ¿Y qué pasó después de ahí? No pasó absolutamente nada. Entonces, la DEA vino, se llevó unos cuantos miembros importantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Por cierto, algunos de ellos lo había mencionado Figueroa Agosto, pero con los otros mencionados no pasó nada. Así que el narcotráfico aquí es un tema interesante. Yo me inscribo en el equipo de los que dicen que la legalización tiene por lo menos que discutirse. Mucha droga incautada, pero poca gente apresada. Hay un problema. La droga que se incauta aquí es una droga solitaria. De lo de David Figueroa Agosto. Anda sola. Itinerante. Sí. Al final solo quedaron presas la champañera y los amiguitos. Oiga el atractivo. El más rentable de las operaciones económicas del mundo es el tráfico de droga. Aunque tiene sus riesgos. Y esa tentación de ser tan rentable hace que las autoridades encargadas de perseguirlo, cuando pueden, te detienen y no reportan la cantidad que recibieron. O simulan tu autoridad para entenderse con los otros. Es decir, con el negocio de la droga se benefician los responsables de perseguirla, los jueces y los traficantes reales. Por eso, en esta época de la transparencia y de que no debe haber nada oculto, lo más probable es que tenga que asumirse el hecho de hacer público, racionalmente controlado por la ley, el negocio de la droga. Y yo creo que eso ayudaría a reducir los delitos relacionados con ese negocio, que es una provocación. Tú te imaginas que tú coges 1.000 kilos y entregas 200. Es decir, la tentación para las autoridades es muy chiquita. O lo que pasa en cualquier nivel. Por eso yo creo que el mejor camino es transparentar eso, legalizando las drogas. No, pero necesitamos para eso la autorización del imperio. Eso no se puede así. ¿Cómo? Aquí no podemos tomar una decisión. ¿Cómo cuál? De que de legalizar la pero tiene la que droga. ser, no es de un país. Eso tiene que ser. No es de un país, es una decisión global. Pero se estaría haciendo lo mismo aprobación que el mercado de más consumidores en el mundo hizo
en parte, cuando El alcohol. se ha comenzado la despenalización. No solo del alcohol en los lo de años la 30, lo de la el marihuana- tema de la marihuana en una serie de estados de la Sí, Unión. Pero fíjate que lo de la marihuana. Es un proceso gradual. Eh, Lo va a hacer sí. aquí, lo va a hacer en Uruguay, A eso me lo refiero, va a hacer en que Canadá. El proceso, cuando hablamos de la marihuana, estamos hablando prácticamente de algo que es muy mínimo en términos del hecho de legalizar para forzar a una reducción del negocio como tal, tanto en términos criminales como en términos económicos. El mazo está en la cocaína y la heroína, el mazo del tráfico Y en de Europa drogas. en el opio y en otras cosas Sí, también. entonces eso es Pero es una decisión complicado. global. Hoy, con Pero la tiene que ser una tendencia de la decisión global. globalización, habrá que considerar, con la tendencia de la globalización, una política coherente frente al tráfico de drogas en el mundo. Pero tenemos que esperar que llegue Eddie Alcántara para que nos pueda dar sus argumentos sobre eso. No, porque- Eddie porque tiene que Eddie, venir el aquí contrapeso. trayéndole a todos sus compañeros que ni han cubierto la ausencia sin que se note que él no está aquí. Tiene que traerle un presente. No, pero no diga sin que se note. Sí, señor. No diga. Así. No, pero así no me ayude. Fafa no lo me acaba de ayude. cancelar por la caja chica. No. Que no se tire a muerto, Eddie. Con Fafa, nosotros. no se nota que Eddie no está aquí. No se nota. Ah, pues no es Oye, necesario, no, entonces. Es que el Hemos secreto de sentido este grupo un es que el profundo vacío es que el secreto, por la falta de Eddie no, Alcántara. que el secreto de este Necesitamos grupo urgentemente su presencia. El secreto de este grupo es que todos trabajamos cuando tiene que irse uno para que entonces no esté la ausencia. Yo también he faltado aquí, nadie dice yo, ¿dónde está Fafa? Ay, sí, preguntan. Sí, porque usted sí preguntan. De Fafa, afuera y de adentro. Sí, preguntan. Hablando del imperio, Bolsonaro ha dicho que está dispuesto a recibir una base militar de Estados Unidos en Brasil. Ustedes saben que ¿Cómo dijo? Bolsonaro dijo hoy que él está dispuesto a recibir una base militar de Estados Unidos en Brasil. Ustedes saben que Bolsonaro tomó posesión este fin de semana pasado, mientras nosotros estábamos fiesta. La gente estaba en otra cosa, no atento a la política internacional, los que no viven en eso. Y en un discurso que fue, yo lo tildaría como un discurso muy sensato. Fue de 10 minutos el discurso. Sí. Con la No, participación de se su portó como esposa un haciendo líder. lenguaje de señas. Sí, exactamente. Y una persona, un intérprete que entonces hablaba, ella lo hizo al revés de como se hace en muchas de las ocasiones, que quien hace el lenguaje de señas es la otra persona que traduce. Pues Bolsonaro tuvo un discurso que yo lo califico de sensato, que trató básicamente de hablar de la unidad, algo que es lo correcto después de que alguien gana las elecciones, de hacerle sentir a la mayoría del electorado que él va a ser el presidente de todos los brasileños, que va a empujar la economía, que no habrán divisiones y al efecto dentro de los puntos que resaltan en ese discurso. Ese es precisamente uno, que no quiere que hayan divisiones en el país, que él va a gobernar para la generalidad, que no habrá división de género. Fue específicamente como lo dijo, y trató en muchos aspectos y en varios momentos del discurso de decir que él va a respetar la Constitución. De hecho, lo hizo como una promesa. Habló de liberar a Brasil de las amarras ideológicas. Por supuesto, esto era de esperarse porque viene de un gobierno de Lula, del gobierno de Dilma, y parcialmente de Dilma, dividido entre ella y Michelle Temer. Como que el discurso de él es ideológico. Qué Bueno, tonto, ¿eh? pero recuerden que el principal atributo que se le daba a Lula y a Dilma era que representaban esta izquierda de Brasil y que ellos habían hecho cambios trascendentales precisamente obedeciendo a una ideología diferente de lo que había abrazado Brasil por muchos años. Eso hay que decir que también hay que matizarlo, porque en el aspecto económico heredaron una política creciente en los de los años de Cardoso y la mantuvieron. Quizás el cambio más importante tiene que ver con el sistema de asistencialismo que fue copiado aquí con la tarjeta El modelo de económico Solidaridad brasileño, que y lo quería todo Bonogás el mundo. y todo aquello. Y con respecto al tema de la base, hay que decir que ha habido una especie ahí de, si se quiere, discusión entre discursos presidenciales. Hace unos días prácticamente le pidió de manera pública también el señor Nicolás Maduro a Rusia que colocara una base militar en la Orchila, en la islita aquella donde estuvo preso Chávez unos días. Y de alguna manera tal vez es una respuesta a esa declaración. Más allá de que ocurra, yo no sé si existe la necesidad geopolítica, puesto que Estados Unidos tiene 7 bases en Colombia. No creo que en la Amazonía necesite más. Y creo que todavía queda la del norte de Ecuador. Yo creo que es una forma de enviar un mensaje. Una en Panamá.
Es un mensaje, una forma de Bolsonaro enviar un mensaje, porque se habían dado ya ciertas informaciones conflictivas respecto de que en el único lugar de los países grandes de América donde Estados Unidos no iba a poder poner una base militar iba a ser precisamente Brasil. Bueno, no la tiene en Argentina tampoco, mientras por ejemplo. el PT fuera gobierno. Entonces, esto que ha dicho el presidente Bolsonaro es una manera de contrarrestar esa información. Vamos a ir a una pausa breve y al regreso vamos a continuar con el tema de la toma de posesión del presidente de Brasil. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya son las 5:45. Entramos casi en la segunda hora del programa del día de hoy, el primer viernes, primera semana del año 2019. Al inicio de la pausa anterior decíamos que Bolsonaro dijo que está dispuesto a recibir una base militar de Estados Unidos en Brasil para contrarrestar la influencia de Rusia en la región. Este comentario lo hizo en una entrevista televisada anoche. Bolsonaro es un político de extrema derecha que asumió el cargo el 1 de enero y es admirador del presidente estadounidense Donald Trump. En la entrevista con la televisora SBT, Bolsonaro dijo que le preocupa la cercanía de Rusia con el presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, que Rusia y Venezuela llevaron a cabo una misión de entrenamiento conjunta en el país sudamericano en diciembre y se sabe ya que esa iniciativa fue criticada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Maduro, quien va a comenzar, por cierto, otro periodo presidencial el 10 de enero, tras una muy crítica elección, acusa a Donald Trump de conspirar para destituirlo. Y Maduro es una persona muy criticada por Bolsonaro, quien inclusive ha llegado a llamarlo dictador. Esas son las palabras que tiene el presidente Bolsonaro para Nicolás Maduro, quien, por cierto, se va a investir como presidente reelecto, y esta es una frase que la pongo entre comillas, en un momento en el que se habla de convocatoria de la ONU para hablar sobre y discutir con otros países sobre la situación de Venezuela con miras a este próximo sexenio venezolano. Lo cierto es que la OEA ha dicho que va a ser una reunión extraordinaria ese mismo día de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, y ese anuncio lo hizo hoy cuando dijo que se va a hacer una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para este próximo jueves para considerar la situación en Venezuela, coincidiendo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, que va a ser presidente hasta el año 2025. La organización hizo el anuncio en su cuenta oficial de Twitter sin dar detalles sobre los anuncios concretos o los asuntos concretos que se van a tratar. Esa reunión había sido propuesta el mes pasado por Estados Unidos y otros miembros de la OEA que desean debatir sobre la legitimidad de la presidencia de Maduro con motivo de su nueva toma de posesión. La reunión del Consejo Permanente se llevará a cabo bajo la presidencia de turno de El Salvador, país en el que gobierna el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y que asumió ese puesto rotatorio el pasado 1 de enero. Hay que recordar que en una entrevista que se le dio a la agencia EFE en este pasado mes de diciembre, el embajador estadounidense ante la OEA, el señor Carlos Trujillo, dijo que aprovechará esa reunión para debatir esa perspectiva regional, los desafíos humanitarios en Venezuela y el escenario que se abre con la renovación del mandato de Maduro. Muy criticado, por cierto, y que está en el poder desde el año 2013 y ya, como les dije anteriormente, fue reelegido el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayoría de la parte de la comunidad internacional y por tanto ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan las relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones que consideran rota la democracia en Venezuela y que Estados Unidos apoya desde fuera, instó hoy a Maduro a no asumir su nuevo mandato porque no van a reconocer su legitimidad. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ante el anuncio que hicieron los organismos internacionales, no ha especificado nada. No ha dicho si va a romper relaciones con el Ejecutivo venezolano, si las va a mantener después del 10 de enero.
Y frente a ello, Maduro ya avisó que no va a aceptar ningún chantaje diplomático ante las posibilidades de que algunas naciones decidan retirar a sus embajadores. El que se quiera llevar su embajador, que se lo lleve. Parecería que vamos a escuchar decir al presidente Nicolás Maduro, pero como él dice siempre, ahí no manda el imperio. Lo que pasa es que cuando hablamos de política internacional y de ver cómo se están manejando estos presidentes a los que tú haces referencia, y uno se pone a ver, primero que por un lado ha ido pasando la época de estos presidentes revolucionarios o de inclinación izquierdista socialista, en parte, y por otro lado, entonces tenemos una situación en Brasil que se torna hasta cierto punto incierta en cuanto al estilo de este presidente. Bueno, Fafa, usted que fue revolucionario, que admiraba a Chávez también. No, yo sigo inscrito en el campo de que hay que cambiar esto. Y sigo creyendo que la República Dominicana hay que refundarla. Y lo mismo creo de la democracia. Lo único que antes la gente asociaba por los métodos de lucha a tu posición. Yo he dicho que ahora no hace falta ni la guerra, ni la guerrilla, ni los golpes de Estado, porque gracias a la masificación de la comunicación podemos hacer campaña para entendernos. Es decir, yo creo que las bases de la guerra se han debilitado a nivel interno y mucho más a nivel internacional. Ha pasado, don Fafa, que en América Latina los últimos intentos, pudiéramos decir que en las últimas 2 décadas o en los últimos 3 lustros, 15 años más o menos, ha habido varios países que han hecho intentos de elección o elección efectiva de candidatos no tradicionales o de partidos no tradicionales. Sin embargo, el resultado como tal de lo que usted habla, de lo que usted menciona como una especie de revisar lo que tenemos, no ha sido del todo positivo, sino que por el contrario también ha tenido resultados que se tornan negativos para el bienestar de las sociedades de las que se trata. Aquí en la República Dominicana todavía tenemos un sistema político muy tradicional en cuanto a la elección de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos optan por votar por los partidos tradicionales y hasta por los candidatos tradicionales. Y por eso vemos que las opciones que surgen como posibles alternativas no pasan o no llegan a un 1% del electorado. Pero óyeme, yo estoy diciendo que ahora no puede enjuiciarse esto por la herencia. Es verdad lo que tú dices, pero estamos ante un pueblo que ha cambiado. Yo insisto, el nivel de información que tiene la gente hoy es mucho mayor que el que tenían, y el número de la gente que está al día también es mucho mayor. Antes era fácil manejar el poder político, porque la información estaba limitada y el que y tenía además, la información tenía el poder. Existía una cosa: la Guerra Fría era una justificación para que Estados Unidos, que era el jefe del mundo, dijera el papel es contener al adversario. Hasta una protesta podía asociarse que era subversiva. Y en nombre de eso no respetó ninguna norma de la democracia. Donde quiera que hubo manifestaciones, en toda América Latina, patrocinó golpes de Estado o invasiones directas como la que hizo aquí. Ese mundo ya cambió, ya no hay Guerra Fría. Y eso le quitó poder a Estados Unidos porque ya no tiene la licencia que tenía antes. Entonces, en estas sociedades queda una herencia que necesita someterse a una verificación. Hemos seguido trabajando con una continuidad de las prácticas viejas en un mundo que ya es diferente. Cuando yo hablo del cambio, es una exigencia para todos, para el poder y para los opositores. Entender el mundo de hoy. Si entendemos el mundo de hoy, tú te encuentras con un detalle. Le dimos 4 millones de educación. Sí, pero ¿para qué educación? Tú tienes que preguntarte. ¿Para repetir lo que estábamos haciendo? No, el mundo de hoy implica otra visión de la educación, en la tecnología, en los idiomas, en la práctica con el deporte, en la actualización. A todos los niveles, hoy hay que pensar que no podemos apoyarnos en la herencia educativa. Y yo he dicho que eso es tan grande que hay que hacer lo mismo con los guardias y con los policías, de que hay que rediscutir el papel de ellos. Y lo digo con los empresarios. Los empresarios dominicanos tienen que saber que la desaparición de la Guerra Fría creó un único mercado en el mundo
Y en ese mercado no es de relaciones, no es de vínculos, ni de favorecimiento político, es de capacidad competitiva. Un producto tuyo que no tenga ni la calidad ni los precios para competir con otro que puede venir sin pedirte permiso, ahora en ese mercado está de barata. Y en una economía como la de nosotros, que es de producir bienes, no de procesar bienes, que es de materia prima, mineral y agrícola, es lo que es este país. En esa época... Bueno, en este momento más mineral que agrícola. Pero es un país miserable en el sentido de que estamos consumiendo cada vez más productos elaborados y nosotros lo que exportamos para compensar eso son productos que el que lo compra es el que se beneficia. Tú te imaginas el oro dominicano, ¿qué es lo que este país le agrega al oro? Ni siquiera fiscaliza de verdad lo que le llevan, es lo que le reportan. Y en la agricultura... Ni siquiera fiscaliza, no. Fíjense cómo se aprobó aquí el contrato de la Barrick Gold, donde lo que le tocaba al país, al dueño del oro, al que venían a ultrajar, porque lo que se hizo con ese contrato de Barrick Gold fue un ultraje al país. Lo que le tocaba a República Dominicana era la mínima parte. En ningún país del mundo donde la institucionalidad fuera real, ahora, eso se habría aprobado. Sin embargo, ese contrato pasó por el Congreso y ni siquiera lo leyeron. Pero yo te estoy planteando que hay un problema distinto y yo insisto en eso, en la novedad de entender el cambio. Que hoy no basta la continuidad de las prácticas de ayer porque nos llevan a una situación previsiblemente desastrosa. Este país tiene que modificar su capacidad productiva. Este año le llaman de la innovación y de la competitividad. Eso no puede ser una palabra. Hay que discutir qué tenemos que hacer nosotros para que lo que producimos aquí tenga una agregación de valor mayor que el que tiene. Vamos a seguir produciendo el mejor cacao del mundo y vendérselo crudo a los que le agregan valor y lo explotan. Tú has mencionado algo muy importante, Fafa. Tú has mencionado que este se ha declarado el año de la competitividad y la innovación. El año pasado fue el año del fomento de la vivienda, las exportaciones. Y el anterior, el 2017... De fomento a la agroindustria. El del fomento a la vivienda fue el 2017. No, el anterior, bueno, sí. Es que son acciones vistas unilateralmente. Porque para tú aumentar la producción y las exportaciones, tienes que mejorar la capacidad productiva y la diversificación. Y eso impone que tú tengas otra visión y otra base. Yo digo, solo tabaco y ron andan en el mundo en 77 países y peloteros de dominicanos. Y del deporte en el béisbol. Ahora también están las muchachas en el voleibol. Las reinas. Pero el país tiene un gran potencial. Primero, tiene que desarrollar una base turística más grande para obtener dinero. Y puede conseguir que la gente venga a invertir para hacer la base y usted beneficiarse de la gente que van a traer ellos. Es un problema de visión. Aquí hay que producir una modificación del sistema económico y del modelo económico. No, en el campo hoy tú no encuentras un muchacho que sepa leer y escribir, que esté resignado a ser peón, porque él sabe que él se puede endeudar para un motor y con el motoconcho él tiene un salto social. Mucha gente importante y además puede vivir de eso y de todo. Entonces, este país tiene que considerar su economía globalmente. Ojalá eso que el gobierno ha dicho ahora, al ponerle el año de la innovación y de la tecnología, lo lleve a organizar, yo se lo he estado pidiendo, un evento que hablemos del mundo de hoy, a la luz del cual la República Dominicana debe producir una modificación. Yo se lo he dicho a la universidad, voy a visitar a la ministra de Educación Superior y a propósito de lo del gobierno, a ver si aquí se produce un evento que nos permita analizar lo que tenemos y discutir a la luz del mundo de hoy qué tenemos que hacer de verdad para que este sea un año de la innovación y de la competitividad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Entramos en la última hora de programa. Son las 6:01 en Santo Domingo, en la Z101 y en todo el país. Hoy es viernes. Viernes. Viernes de la semana más corta del año. Ciertamente. Sí, después de la semana más corta del que se fue. Son igualitos. Sí, la anterior también fue la semana más corta del año pasado. Ciertamente, la semana más corta del año. Hoy es el primer viernes del 2019. El primer viernes. Y concluimos con la primera semana del año. Antes de la pausa nosotros hablábamos de cómo se ha denominado el año 2019.
y se ha declarado como el año de la innovación y la competitividad. El anterior habíamos dicho que era el año de las exportaciones. El 2017 se declaró como el año de fomento a la vivienda y el 2016 La titulación. ¿O fue el de la desarrollo agroindustrial? Sí, uno de desarrollo agroindustrial, el anterior al del desarrollo de la agroindustria. El 15 fue el de o no de la agroindustria, sino de agroforesta. El anterior fue de titulación. Sí. Bueno, lo cierto es que cada año que se declara desde el 1 de enero como la meta del año o como la intención o simplemente como una declaratoria. La política a fortalecer. Como una declaratoria de Estado de lo que va a ser el núcleo, el centro de ese año, pues uno se imagina que va a ser quizás el inicio, que va a ser el inicio de una fuerte política gubernamental para elevar dentro de lo posible ese rubro al que se le dedica el año, en honor al cual se hace la declaratoria. Y cuando nosotros hablamos ahora de que es el año de la innovación y la competitividad, viniendo o acabando de cerrar un año donde el objetivo era elevar las exportaciones, que ciertamente aumentaron un chin, pero no tanto. Y en el año del fomento a la vivienda fue el que se hizo la barquita y el cachón de la rubia. Uno se pregunta cuál es el tamaño de la meta que se le pone a la declaratoria del año. ¿Qué tanta inversión, qué tanto esfuerzo se le dedica a la declaratoria de cada año? O si solamente se dedica el año por 1 o 2 proyectos que esté haciendo el gobierno en favor de esa meta declarada. Ese es un excelente tema porque diferencia lo que es la política estética, es decir, maquillar una cosa, y lo que es modificarla plenamente en sus partes para sacar de ella, como el que está moldeando barro, un rasgo en específico. La investigación es la innovación es hija de la investigación, y ambas son las dos matrices directas para el desarrollo que conlleva inventar, patentizar y buscar a través de distorsiones ingeniosas cambiar las cosas como eran antes. La agroindustria, por ejemplo, contrario a lo que mucha gente piensa, mucha gente ve todo lo relacionado al agro como prácticas artesanales, atrasadas, que no guardan relación con la tecnología. Es lo contrario, el mundo completo que está relacionado al agro busca todos los días formas de hacer uso de las técnicas biológicas, químicas y de otras ciencias aplicadas para, por ejemplo, hacer que los tiempos desde la siembra a la cosecha sean menores, para que las especies sean más resistentes a los cambios climatológicos, a las enfermedades, para que haya una mejor adaptación a las plagas y a todo tipo de amenaza biológica, para que tengan mayor rendimiento, para que, por ejemplo, tallos más fuertes, raíces que lleguen más profundo, adaptar suelos al fenómeno cultivo de productos donde el fenómeno del riego que cambia la misma producción en sistemas climatizados que son, por como ejemplo, los invernaderos aquí. Eso es tecnología. Y así sucesivamente y el agro, aprovechamiento de lo producido, agregándole valor, transformándolo industrialmente. Y uno de los mejores ejemplos, yo creo que lo cité aquí hace unos cuantos comentarios, es el caso de Holanda. Holanda es un país, los Países Bajos, que es como se llama realmente, que ha tenido una gran parte de su territorio que quitárselo al mar. Es un país que está, su relieve está al mismo nivel del mar o más bajo en gran parte. Los habitantes de ese país tienen una frase que es graciosa, pero al mismo tiempo habla del ingenio. Dios hizo el mundo, pero a Holanda le hicieron los holandeses. Y esa frase guarda mucho, pienso, del espíritu de una nación que, siendo un país pequeño, produce... Y con una presión como esa de ser bajo el nivel del mar. Produce alimentos, ¿no? Y una presión demográfica enorme. Tienen miles de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Pero tiene, por ejemplo, el puerto más activo de Europa, el puerto de Rotterdam. Pero es la base, la génesis de la Unión Europea, que empezó, ¿saben cómo? Con el Benelux, que era Bélgica, Netherlands, Países Bajos y Luxemburgo, como la matriz, el primer grupo, primer núcleo de lo que fue el mercado común europeo. Que mostró que era posible. Con arancel cero, con facilidades de paso de la mercancía, pero no solo eso. ¿De qué vive Holanda? Señor, Holanda es la potencia agrícola por excelencia del oeste de la Unión Europea, produciendo alimentos para 14, 15 veces su población, pero haciéndolo entre otras cosas porque, además de que los impuestos son prácticamente inexistentes, son mínimos para el campo,
logrando a partir del aprovechamiento de la tecnología. ¿Y de dónde surge la tecnología? De la nada, cae del cielo. No, las universidades de ese país, los centros tecnológicos, están todos los días compitiendo entre sí para generar esas innovaciones y que las mismas luego sean aprovechadas por el mercado, porque una patente es al mismo tiempo un derecho de producción durante varios años, a veces 5, a veces 6, a veces más, a veces menos, dependiendo del tipo de producto, te da una especie de monopolio especial, pero eso se pierde al final y luego pasa al mercado en general, que le agrega, diversifica esa patente de acuerdo a una serie de conocimientos. Está el mercado dominicano formando recursos humanos, yo siempre insisto en eso, para que puedan en el año de la innovación generar innovaciones. Y fíjense que hablé del agro, no hablé de la robótica, no hablé de bombas nucleares, no hablé de llegar a Saturno, hablé del agro, de un recurso el cual todavía en nuestro país es aprovechable y al cual, da vergüenza decirlo, años después de labrar la tierra, nosotros no le hemos sacado el máximo. Eso está demostrado. No aprovechamos la riqueza terrestre que tenemos. Eso está requete demostrado. Y ejemplos sobran de proyectos que están engavetados, con estudios, algunos de ellos tal vez no tan detallados como pudieron haber sido si hubiesen recibido el apoyo y recursos, y si la academia, que en República Dominicana, yo insisto, en su inmensa mayoría está distorsionada. Tenemos universidades para fabricar diplomas, para graduar licenciados, que por cierto, cuando hice el comentario, creo que quizás uno de los compañeros aquí, la discusión con Eddie no lo entendió. No me molesta que alguien quiera estudiar Derecho o lo que fuese. Lo que me molesta es que le estemos diciendo a nuestros jóvenes de hoy que la única oportunidad de progresar es meterse en una licenciatura de Humanidades, cuando están rodeados de diversos tipos de riqueza, y le hemos enseñado desde niños a despreciarla, porque el trabajo del campo es para gente que no sabe leer ni escribir. ¡Mentira! No hay comprensión de la tecnología en el mundo de hoy. Eso hay que invertirlo. Pero en totalmente. el caso de la declaratoria del año, de la innovación y la competitividad, aquí se está haciendo, el presidente ha estado haciendo, el presidente Danilo Medina, un ejercicio interesante, porque a propósito de que eso tiene mucho vínculo con las gestiones que ha venido haciendo el director de competitividad, Rafael Paz, que hay que reconocerle que es muy activo, se mueve, se sabe mover. Vocero. Entonces, Rafael Paz ha hecho en el Consejo de Competitividad algo que no se había hecho en los últimos, desde el 2001, cuando se creó esa institución, hasta los últimos 2 años, que fue reunir realmente o hacer que el presidente emita el decreto que reúna o designe a los miembros del Consejo Nacional de Competitividad, que son los que han de reunirse por lo menos cada mes para discutir las situaciones que requiere el sector productivo nacional. Esos son los principales dirigentes empresariales del país. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo últimamente? Últimamente ha estado ocurriendo que el presidente ha hecho el ejercicio de convocar, como presidente del Consejo Nacional de Competitividad, porque en efecto es él el presidente, de convocar a los miembros del Consejo al Palacio Nacional, y entonces reúne ahí a los funcionarios que tienen que ver con cualquier tipo de medidas para mejorar la competitividad de determinados sectores, y a los miembros del sector privado, y ahí él da la oportunidad de que cualquiera levante la mano y diga cualquier situación que tiene o que está ocurriendo en determinado sector, no a un empresario específico, sino a un sector específico productivo, para buscar soluciones, y de ahí vendría la ventanilla única de exportación, o la ventanilla única de trámites de aduanales, o la ventanilla única de trámites de construcción. Pero en ese ejercicio que está haciendo el presidente también se da lo siguiente: el temor de muchos empresarios, por intereses particulares, a plantear situaciones que pudieran estar dándose ahí con determinadas instituciones del Estado, porque entonces temen que haya luego represalia de parte de ese funcionario del Estado si lo enfrenta ahí delante del propio presidente, si el presidente ahí delante de todo el mundo le echa una especie de boche al funcionario, le enmenda la plana al funcionario. Entonces es un buen ejercicio que hace el presidente, pero al mismo tiempo es un ejercicio que no ha tenido mucho efecto, porque tanto empresarios como funcionarios se intimidan en el momento en que deberían hacer los planteamientos de manera abierta si supieran que no va a haber represalia que pudiera entonces implicarles pérdidas en cualquier trámite futuro de tipo económico. Vamos a continuar después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:13 exactamente. Antes de irnos a la pausa, yo les comentaba sobre qué significan las declaratorias o las dedicatorias, más bien dicho, que hace el gobierno dominicano. Desconozco si lo hacen otros gobiernos a nivel internacional, del año que recién comienza, y lo hacen cada año, para las funciones reales del país. Cuando nosotros hablábamos de que era el año de la declaración de fomento a la vivienda,
En ese mismo momento, quizás cuando ya se estaba terminando el año, salió un informe de UNFPA que hablaba de un déficit de un 70% de viviendas en la población dominicana y ya el año casi terminaba. Sin embargo, se habían construido por parte del gobierno La Barquita, el Cachón de la Rubia y la ciudad Juan Bosch. Yo creo que ambos, o los tres, cada uno de esos tres proyectos significaron sin duda un avance significativo para las personas que habitaban en lo que antes era una zona, digamos que insalubre, insegura, que había sido construida de una manera poco planificada o sin ninguna planificación, donde cada vez que venía un huracán, un ciclón o una crecida de un río o una cañada, se iba medio barrio. Cuando se hizo La Barquita, el Cachón de la Rubia y Ciudad Juan Bosch, los tres fueron vistos con grandes ojos por toda la ciudadanía, sobre todo por las personas que iban a ser beneficiadas con el traslado del lugar, con la construcción de todas esas viviendas, pero según informes que salieron en ese mismo año, meses después y al terminar el año, esos tres proyectos no variaron en porcentaje la necesidad de vivienda que tenía República Dominicana. Luego de eso vino el año del fomento a las exportaciones y ciertamente nosotros podemos decir que República Dominicana ha mantenido durante 10 años, según el CONEP y según varios voceros del sector privado, el crecimiento detenido en esta última década. Para el año pasado, decía el director del Centro de Exportación e Inversión del país, que tan solo en el primer semestre del 2018 habíamos crecido 9.38 en relación al mismo periodo del año 2017. Por supuesto que todas esas declaraciones se dieron en el marco de las informaciones que se publican, que se dan de manera oficial en torno a esta declaratoria del año. Las exportaciones superaron los 1.300 millones de dólares y se hablaba de que iba a haber un incremento del intercambio comercial con relación al hub de la Cámara del 2018. Que entre los rubros más importantes que tenía República Dominicana estaban las exportaciones de material extraído de la tierra dominicana o exportaciones de metales, y ese es el rubro que normalmente se atribuye o al que le es atribuido la mayor cantidad del porcentaje de las exportaciones, los minerales. Y ahí están, además de eso, las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. Y decía el CIRD, por cierto, que para el año 2017 se decía también que había crecido y que el sector no tradicional había manejado el 77.09 de todo el pastel de las exportaciones y que el sector minería solamente había exportado el 19.40 y un sector tradicional un 3.55. ¿Qué son los productos tradicionales? Pues son la exportación del azúcar y sus derivados, el café verde en grano, el tabaco en rama y el cacao crudo en grano. ¿Qué son las exportaciones de los derivados del azúcar? Pues bueno, el azúcar crudo de caña, la melaza, el furfural y el azúcar refino. En la exportación de los minerales es el ferroníquel, la aleación de oro y plata, la bauxita, el yeso en bruto, la piedra caliza, el cobre en bruto, y se habla de otros minerales. Y todos esos rubros habían crecido según el informe que había dado el CIRD y aparentemente, según esas mismas informaciones, pues siguieron creciendo en el año 2018. Sin embargo, no fue que crecimos hasta un nivel que se duplicara lo que había motivado que se dedicara el año 2018. En el caso del fomento a la vivienda, el problema no se resolvió, no se llegó siquiera al 50% de la necesidad o del techo que se tenía en ese momento, y ahora entonces declaramos el año de la innovación y de la competitividad.
A mí de manera personal me parece excelente que todos los años se le dedique a un bien, rubro o sector. Sin embargo, me surgen las inquietudes de hasta qué punto el gobierno completo trabaja, empuja en la misma dirección para que se consiga un cambio trascendental en torno a la meta que el mismo gobierno ha declarado. Yo entendía, por ejemplo, que el año 2017 o 2018 podía haber sido declarado, incluso el 2019, año de combate a la corrupción. Por ejemplo, y no tiene nada que ver con ningún caso en particular, simplemente porque lo que demandaba la población en ese momento y demanda todavía ahora es el combate a la corrupción y el combate a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, nosotros vemos cómo el gobierno, no todos, hacen declaratorias a inicio de año con temas que no son los que necesariamente le llaman la atención a la población. Y uno se pregunta si realmente esto se hace como una manera de mandar por el otro lado, por el lado contrario de lo que genera crispación a la gente, la atención de la política estatal, o si realmente hay una agenda de puntos específicos que son los que motivan la declaración de cada año. Y aquí nosotros no tenemos en este momento la respuesta para eso, pero lo cierto es que sería interesante saber cómo se bautiza el propósito del año y cuándo cada año va a tener como meta alguno de los intereses que expresa la población en todas las encuestas, que es lo que realmente quiere que el gobierno combata. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Perú, en este momento, la situación está patas arriba por lo que está sucediendo con el famoso acuerdo que se iba a hacer con Odebrecht y con la investigación que estaba llevando a cabo un fiscal general, el señor Pedro Chávarri, en el que después de todo aquel revolú, todo lo que involucraba el Partido de Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori, que se llevó de encuentro con aquellas grabaciones la presidencia del pasado presidente de Perú, el señor Kuczynski, y se llevó de encuentro también una serie de diputados, senadores, fiscales y jueces, hasta el punto de que el Poder Judicial entró en una especie de crisis porque se dijo que dentro de las filtraciones, la segunda parte de las filtraciones de información, todo lo que había era un entramado de tráfico de influencias que había dañado el sistema de justicia. ¿Qué sucede en República Dominicana para no tener que abundar mucho en lo que está sucediendo en Perú? Bueno, en República Dominicana a la gente le interesa saber cómo se manejan las investigaciones que se han hecho, no solamente en torno al caso Odebrecht, que en Perú se va a llevar de encuentro al fiscal general, que es el equivalente del Procurador General de la República de nosotros, quien quitó 2 fiscales importantes que estaban llevando 2 investigaciones, una respecto del caso de Keiko Fujimori y otra respecto del caso de Alan García. Quitaron los 2 fiscales. El fiscal general tuvo que dar su brazo a torcer, darle para atrás a la medida, porque la fuerza de la gente, las protestas de la gente, de los medios de comunicación, inclusive de los partidos políticos que no están involucrados en el caso de Odebrecht, hizo que esa medida se revirtiera. En República Dominicana, nosotros hemos tenido marchas, protestas, hemos tenido medios de comunicación tratando de que se les haga caso con el tema de la corrupción. Sin embargo, aquí seguimos hablando de competitividad e innovación, exportaciones, fomento a la agroindustria, fomento de la vivienda, etcétera. Pero al final de cada año, ninguna de esas metas que se propone el gobierno son cumplidas en más de un 50%. Esto no significa que el gobierno no esté haciendo el esfuerzo, porque no me consta. Esto no significa que nosotros no estemos de acuerdo con cada bautizo que se le da un año. Simplemente nos surge la duda de por qué no bautizar un año con los verdaderos intereses que manifiesta la gente. 2 buenas ideas serían, en mi opinión, lo que expresan todas las encuestas de República Dominicana.
el interés que tiene la gente en que se combata la inseguridad ciudadana y el interés que tiene la gente en que se haga más fuerte la lucha contra la corrupción. Para mí estos serían dos excelentes metas para bautizar ya no el 2019, pero tal vez el 2020. El gobierno de la tarde. Son las 6:26 en este gobierno de la tarde, la Z101, don Fafa Taveras. Yo quiero hacer un comentario que es una especie de continuación de lo que había mencionado ayer sobre este proyecto de ley de alianza público-privada que fue sometido al Congreso Nacional, al Senado de la República específicamente el pasado 26 de diciembre. Y hago la referencia porque ayer hicimos un comentario al respecto y hoy el periódico Diario Libre publica un amplio trabajo sobre el contenido de este proyecto de ley. A mí particularmente me satisface mucho que se haya decidido de parte del gobierno en coordinación con el sector privado y con la cooperación y colaboración de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, tal como lo dijo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando anunció el sometimiento de ese proyecto de ley al Congreso, que se esté buscando la forma de regular de manera legal, con una legislación y con sus respectivos o consecuentes reglamentos, una operación o un tipo de operación económica que por un lado pudiera contribuir con que el gobierno dominicano detenga en parte su carrera de endeudamiento constante, porque aquí no es un secreto y todos los que tienen un poquito de capacidad en materia económica así lo manifiestan, y ciudadanos y comunicadores, que se ha popularizado la frase de que hasta para hacer una letrina hay que tomar un préstamo. Entonces, ciertamente, el gobierno aparentemente está consciente de que es necesario buscar la forma de detener la carrera de endeudamiento antes de que se torne insostenible la capacidad de pago que tiene la República Dominicana y la capacidad no solo de captación de capital, sino de captación de capital a un menor costo, que es con base en la condición macroeconómica que viva el país, pero al mismo tiempo la calificación que recibamos de riesgo país en el ámbito internacional. Por ese lado, entonces pudiera ser factible el hecho de que el Estado dominicano busque la manera de que el sector privado participe en iniciativas que tienen que ver con soluciones de problemas, o tanto en construcción de obras de infraestructura como de oferta de servicios para beneficio de la sociedad. Sin embargo, y vuelvo y reitero, aquí tenemos la costumbre de aprobar legislaciones y luego no cumplirlas, o de aprobar legislaciones y luego violarlas, y luego entonces modificar esas legislaciones para adaptarlas a las violaciones que hicieron que su aplicación sea insostenible. Y eso ha pasado con diversas legislaciones, incluyendo la Ley General de Electricidad, donde precisamente hay varios ejemplos de alianzas público-privadas que le han salido elevadísimamente costosas a el Estado dominicano, a los ciudadanos dominicanos, porque son alianzas público-privadas, son APP, los contratos con los generadores privados, y sin embargo hemos tenido denuncias de onerosidad de contratos con los generadores privados que se han firmado en años anteriores, o en los últimos años, en las últimas décadas, desde la época de Balaguer, que nos ha resultado costosísimo y sin embargo hemos tenido una crisis eléctrica constante. Fue un ejemplo de alianza público-privada la aprobación y puesta en ejecución de la Ley 141/97 sobre reforma de las empresas del Estado, cuando se inició la capitalización también del sector eléctrico, que todavía nos sigue resultando costosísima, y pasamos de tener un gasto en subsidio eléctrico que rondaba en aquella época, antes de la aprobación de esa legislación, los 50 millones de dólares, y hoy entonces se coloca en más de 700 millones de dólares por diferentes elementos o diferentes factores, pero uno de ellos es por el fracaso que en gran medida tuvo el proceso de capitalización de las empresas eléctricas. En esa misma legislación, también otro ejemplo de alianza público-privada, se arrendaron los ingenios del Estado.
en una época en que la República Dominicana contaba con 10 ingenios azucareros abiertos, propiedad del Estado, de los 12 que tenía, porque ya 2 habían cerrado. Es cierto que los ingenios azucareros en nuestro país generaban pérdidas y que el sector azucarero venía en un estado de equilibrio, pero resulta que hoy día solamente de esos 10 ingenios azucareros, en la alianza público-privada, uno de ellos está operando de manera efectiva, que es el ingenio Barahona. Otro tuvo que ser devuelto otra vez al Estado, que es el ingenio Porvenir, que opera de manera sumamente precaria en manos del Estado, ahí en San Pedro de Macorís. Y los demás sencillamente desaparecieron, contribuyendo con un mayor empobrecimiento en comunidades donde operaban principalmente en los batalles. San Pedro quedó desolado. San Pedro, por ejemplo, quedó desolado, que tenía en su momento 4 ingenios azucareros propiedad del Estado. Otro ejemplo, y se mencionó hace un rato cuando lo dijo Yulisa, otro ejemplo de alianza público-privada, señores, es ese contrato que se firmó con Barry Pueblo Nuevo, con la Barrigold para la explotación de la mina de oro, que luego vino el presidente Danilo Medina en el año 2012 y anunció una modificación o un proceso de lucha para modificar ese contrato que era sumamente perjudicial para el Estado, y se hizo la modificación con el objetivo de que el gobierno mejorara, o que el Estado Dominicano mejorara sus condiciones y adquiriese un poquito más de ingresos o un poquito más de la tajadita que le iba a salir por una explotación de una mina de oro enorme y propiedad del Estado. Y hoy día entonces tenemos un poquito más de beneficios de los que hubiéramos tenido si ese contrato se hubiera quedado como estaba, pero aún así todavía ese contrato sigue siendo perjudicial para el Estado. Otro ejemplo de alianza público-privada es el que mencionamos ayer, de la autopista del Nordeste, que le cuesta al gobierno dominicano cada año alrededor de 3,000 millones de pesos, que hace apenas un mes o un par de meses el director de presupuesto manifestó que para el año 2019 se presupuestaron 16,000 millones de pesos que hay que pagarle de deudas atrasadas al consorcio que opera esa autovía a través de los peajes, aparte de los peajes que, como dijimos, elevadísimos pagan los ciudadanos que cruzamos por esa autopista. Y para que ustedes tengan una idea, sin ánimo de hablar mucho, es la vía que más costosa le sale a los ciudadanos en pago de peaje, porque aquí los peajes que operan ahora en manos de una alianza público-pública de obras públicas y el Banco de Reservas, lo máximo que tú pagas, que se cobra, y después lo que el Estado paga, y lo que el Estado paga, que también con recursos de los propios ciudadanos. Pero el peaje más caro administrado por el Estado en este momento es de 150 pesos, un peaje de 100 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 60 pesos. Esos son los peajes que existen en este momento, o las tasas de peaje que existen en este momento. Menos el de la autopista del Nordeste, que es fruto de una alianza público-privada mal hecha. Pero otra alianza público-privada que deberíamos incluso analizar desde cuando se estableció hasta ahora es la del arrendamiento o puesta en manos del sector privado de la administración de los aeropuertos dominicanos. Los aeropuertos dominicanos que iban a ser modernizados, que iban a ser remodelados, que iban a ser mejorados en cuanto a los servicios que ofrecen, bueno, hoy día representan ingresos bastante generosos para una empresa privada que es la que los opera, y sin embargo, cuando vamos a observar los servicios que ofrecen, nos damos cuenta de que no son tan efectivos como lo que pudieran estar ofreciendo aeropuertos que son privados, pero que fueron construidos por empresarios privados y que entonces no constituyen una alianza público-privada, como el caso de los aeropuertos que construyó el propio Estado Dominicano. Es decir, que hay diversos ejemplos de alianzas público-privadas que están en vigencia en este momento, de contratos que están en vigencia y que algunos vencen dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, y que no se observa en el proyecto de ley de alianza público-privada ningún artículo que haga referencia a la posibilidad de que se inicie una revisión de las alianzas público-privadas vigentes
para ver si pudieran ser mejoradas a través de esa nueva legislación, sino que simplemente se plantea una legislación mediante la cual se fortalecería el proceso de alianzas público-privadas con el objetivo de que vaya en beneficio del Estado dominicano en cuanto a la reducción de gastos o en cuanto a la reducción de su endeudamiento para poder satisfacer demandas de la población, y en cuanto a la rentabilidad que pudiera tener el sector privado aportando y arriesgando sus capitales a cambio de recibir, por supuesto, la remuneración que implicaría la explotación o operatividad del bien o servicio que se construya con un aporte de su capital. Pero hago la observación porque sinceramente tengo mucha preocupación con relación a el resultado que pudiera tener el fortalecimiento de las llamadas alianzas público-privadas en la República Dominicana a través de esta legislación, que dicho sea de paso, le va a dar mucho más poder todavía a el Ministerio de la Presidencia, porque esa legislación va a ser, su aplicación va a ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio de la Presidencia de la República. De acuerdo con lo que se publica en los medios de comunicación, se crearía incluso un organismo nuevo para la operatividad de una especie de dirección ejecutiva de alianzas público-privadas. Así que, si bien es un proyecto bien intencionado, que ha dado tal vez buenos resultados en otros países, aquí en la República Dominicana, cuando analizamos los ejemplos de alianzas público-privadas vigentes desde hace años, en el presente nos encontramos con que la mayoría son más perjudiciales o han resultado más perjudiciales para el Estado de lo que nos imaginábamos, y entonces así el negocio no daría resultado. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en este gobierno de la tarde y continuamos, Fafa, precisamente con el tema anterior que analizaba Esteban y que incluso fuera del aire hemos seguido hablando. Yo necesito, mira, él ha asumido un tema de actualidad, pero en la que los dominicanos simplemente con mirar un poco hacia atrás tienen un gran material para la reflexión. Predominaba la idea del neoliberalismo de que el Estado no debía ser propietario, ni generador, ni competencia de los empresarios. Que el Estado debía estar al servicio del mercado. Y basado en eso, entonces, los que iban a la política lo que hacían era usar sus recursos para lograr participar directa o indirectamente en la acumulación de recursos en el mercado. ¿Cómo tú explicas hoy que, siendo la República Dominicana la nación que tenía la mayor concentración de riqueza en manos del poder cuando mataron a Trujillo, algunos no me han mencionado, cuando el azúcar era un factor de producción, todos los ingenios eran del Estado, menos uno, cuando en el país había solo un mecanismo de transporte, la CDA... Bueno, hubo ingenios que nunca fueron estatales. La Puerto Rico Sugar Company, sustituida por la Golf and Western, Central Romana siempre fue privada. Y siempre ha sido rentable. Los Vicini, por ejemplo, que tenían dos ingenios, que ahora tienen un solo, pero también siempre ha sido rentable. Pero lo que importa es que tenía una presencia mayoritaria en los ingenios, un precio absoluto en el transporte aéreo, tenía acorde como un centro de las empresas del Estado, tenía el control absoluto sin competencia de la generación de energía y de su distribución, tenía, la FADO era una fábrica nacional de zapatos, Fasaco igual, que tenía una textilera en Los Minas y que además controlaba la fábrica de cemento. Esa es alguna de las cosas nada más. Con esa visión de que el Estado debía estar al servicio del mercado, apareció como que era una gran cosa que el Estado se desprendiera de esos bienes, sin valorar la riqueza de la que se estaba desprendiendo, que podía ser una base, pensando en el pueblo, en acumular recursos para resolver los problemas de las masas. Salimos de los ingenios, de la CDA, de Corde, de la electricidad, de Fasaco, de Los Minas y de la cementera. Y ahí está la fábrica de harina también. Están los molinos. Es decir,
el papel del Estado era inmensamente superable para, con una cierta racionalidad, articular la participación del Estado con el desarrollo también del mercado. No había que haberlo hecho como lo hicimos. Pero es exactamente, porque no es que no se hiciera. No estamos diciendo. O sea, ciertamente el Estado no debe ser administrador de empresas. Aguántate. Ahora, el Estado eso se acabó. Si tiene empresas. Esa es la visión del neoliberalismo que no debe ser. Lo que se dice es que el Estado no puede impedir que haya una libre competencia y un desarrollo del mercado. Pero él no tiene por qué renegar a no ser también un empresario. En esas condiciones. Pero ¿con qué resultado, Fafa? Hay aspectos o ejemplos donde ciertamente ha habido buen resultado. Por ejemplo, en el sector financiero el Estado participa como un ente del sector y funciona. Es cierto, pudieran haber ejemplos. Incluso hay casos, cuestiono, así mismo como Fafa cuestiona lo del Banco Central, yo cuestiono esa participación y con qué resultados. Pero sin embargo, porque el resultado no ha sentado en esa gobernación de ese banco, hablamos del Banco de Reserva, a gente, periodistas, el otro, que nunca en su vida hubieran puesto sus ancas en una silla de la gobernación de un banco, si no fuera porque es político. Pero ya eso es otra parte, pero esa es la parte. La parte, la parte operativa en cuanto a su función de servicio y de competidor del sector privado, bueno, pudiéramos decir que opera como un competidor no desleal, si se quiere, en el mercado, en ese mercado. Ahora, yo me refiero también a otras áreas. Hay otras áreas donde ciertamente tampoco el Estado debería desprenderse. Yo he mencionado aquí, por ejemplo, que el Estado no debería desprenderse nunca de su condición de propietario de la empresa de transmisión eléctrica de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque es un sector de seguridad pública. Pero sin embargo, en términos comerciales, en términos de operación productiva, empresarial, creo que ciertamente el Estado no debe ser empresario. Oye, esa idea de que no debe ser empresario está marcada ya en el zafacón de la historia. Lo que el Estado sí, con perdón. Oye, José Luis. Óyeme. Lo que estamos. ¿Qué es el zafacón de la historia? Dice, permíteme. La idea. Yo creo que el estatismo ha quedado de la historia. La idea de que el Estado debe estar al servicio del mercado fracasó. No, debe estar al servicio de la ley. Con perdón. Más nada. El Estado al servicio del mercado. Hizo una disparidad entre la función de fomentar generación de riqueza y administrar el mercado que la creaba. Los comunistas tenían la idea de desaparecer el mercado y el Estado ser propietario. Eran dos conceptos que estaban operando. Dos conceptos. Fracasó la idea de que tú podías socializar una comunidad basado en el poder solo de los trabajadores para que a nombre de ellos el gobierno tuviera entonces la ejecución del llamado socialismo o comunismo. Eso fue una política que se polarizó entonces con el otro lado, que el Estado no debe ser propietario, sino el mercado. Las dos cosas, hoy, tú puedes verlas con más serenidad. Hoy se puede ver con más serenidad. La de nosotros se desprendió el Estado de todos los bienes bajo el peso. Un Estado moderno no tiene que ser propietario haciéndole competencia, y se desprendieron de ellos sin reglas y sin saber que estaban transfiriendo riqueza. El Estado no dio las minas que tenía. Comenzó y las arrendó en condiciones perversas. Con Antonio Guzmán se nacionalizó la mina de oro y el Estado fue un gran productor. Pero después vino el predominio ideológico que también permite que los mediadores políticos que legalizan la transferencia hagan ganancias inconfesables. Entonces aquí hay un factor para que se pueda armonizar el papel del Estado y el mercado, que tiene que ver, que ahora es posible enfrentarlo, con la corrupción y con la transparencia. Una sociedad donde los que van al poder van a usarlo a su favor, no le importa quebrar o vender lo que tienen, ¿qué es lo que ha pasado? Eso no se resuelve con decir, no, el Estado no debe ser propietario, no. Lo que el Estado no puede ser un factor de corrupción en la forma en que aquí se ha hecho. Mira lo que decía la compañera que acaba de marcharse, hablando de las visiones y la experiencia de los años que se declara, y ella decía que este debía ser el año de la corrupción. La gente lo entiende. Tú sabes lo que representara para este país, que tú movilizar esta sociedad para definir los mecanismos que no permitan que continúe la política de la corrupción y de la impunidad. Si aquí hubiese una regla en el ejercicio transparente y en la administración, entonces no fuera incompatible el Estado participar, porque puede hacerlo de muchas maneras. El Estado puede ser
parte, aunque lo administre el sector privado, Sí, que lo fiscaliza. pero bueno, es decir, que hay maneras. En efecto, esa es la alianza público-privada. Mi temor Ahora, es, es entregar a los privados solo. mi temor es que las alianzas público-privadas que se van a fomentar con mayor énfasis a partir de esta legislación vayan a ser igual que las alianzas públicas-privadas que hemos tenido hasta ahora, que son alianzas públicas-privadas donde el Estado sale perdiendo. No, que poner el Estado al servicio de los particulares. Eso no puede ser. Yo creo que cabe claro el equilibrio entre la libertad del mercado, la función de regulador del Estado y también de propiciador en muchos de los casos donde sea imprescindible como socio de los particulares. Este país fuera muy bien si de verdad el Estado fuera socio de todas las fuentes que produce. ¿Tú sabes por qué? Porque además de los impuestos va a tener una parte de ganancia y no tuviera que estar cogiendo prestado para equilibrar un presupuesto. Es decir, que hay que repensar de verdad la alianza pública-privada, pero quitando de por medio la corrupción que hace que nadie piense en que tú le puedes dar libertad al gobierno para que maneje esas ideas con el liberalismo con lo que se ha manejado. Esto es un relajo de país. A mí me inquieta mucho la práctica que se ha dado en la República Dominicana con relación a las legislaciones para su aplicación, su posterior violación y luego su posterior propuesta de modificación para adaptar modificaciones legales a las violaciones que se vienen practicando, en lugar de rechazar esas violaciones y simplemente poner en vigencia o en ejecución la ley tal cual está presentada. Fíjate que aquí nos acostumbramos a eso. Aprobamos una ley, la ponemos en ejecución, comenzamos a violarla y después sometemos un proyecto de ley para adaptar la ley a lo que estamos violando. El Estado, y por eso cuestionamos mucho cualquier posibilidad, insisto, de que el Estado, que ya tiene una deuda social acumulada precisamente por esa violación de su propia legalidad, puede hacer lo que nunca ha hecho, que ni generar riqueza, ni competir con éxito, ni autocontrol en una serie de elementos. Es todo lo contrario, señores. No terminaríamos hoy de citar las innumerables distorsiones que existen incluso en esa misma empresa financiera que yo insisto, podemos hacer otro tema cualquier día, que administra y las cosas que han ocurrido dentro y que han pasado y que se han disfrazado. Eso hay que revisarlo, es todo lo contrario. Es que hay que ver si el día que el mantel se levante, la indignación que eso genere pasa el filtro. En general, el Estado dominicano, si algún día realmente quiere hacer una reingeniería por la cual debe eliminar un sinnúmero de instancias que no funcionan, que no son necesarias, que no hacen sino duplicar la burocracia, que no hacen sino cargarle costos al contribuyente, lo que tiene que hacer es pensar qué ejemplos va a imitar. Va a imitar los ejemplos de los países que en los 60 y 70 eran pobres y hoy son perfectos, extraordinarios ejemplos de desarrollo. Irlanda, Singapur, Corea del Sur, etcétera. Países mucho más pequeños que este y que fueron más población y que en el año 60 eran países incluso que tenían un Producto Interno Bruto menor al nuestro. Menor al nuestro, sí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué políticas siguieron? Está claro que lo primero que el Estado debe hacer, insisto, es defender la ley. Ahora, luego tiene que buscar la modificación de las leyes. De esos países que estamos hablando, no solo se desarrollaron por la aplicación de mecanismos de producción de riqueza o de generación de riqueza, sino que lo primero que hicieron fue fortalecerse institucionalmente. La garantía de que hay una seguridad jurídica es previa a atraer inversiones. A atraer inversiones y a generar riqueza. ¿Quién invierte, nacional o extranjero, donde no va a tener la certeza de que un juez es justo, de que un policía va a defender vidas y propiedades, de que un investigador público, un ministerio público, un fiscal va a hacer su trabajo con la independencia de vida? Miren, a pesar de todo eso, el capital se manifiesta en países con esas debilidades. Lo hace de alguna manera u otra. A veces lo hace con la conchupancia del poder, que es lo que se llama mercantilismo, o a veces lo hace asumiendo riesgos de que las cosas avanzan, mejoran, y ciertamente ocurren en un mínimo de los casos, es innegable. Ahora, yo siempre insisto, ¿cuál es el proyecto de país que queremos ser y qué paso vamos a dar en esa dirección? El primer paso es acabar con la corrupción y la impunidad. Y eso se hace fortaleciendo el aparato legal. Sí, pero el aparato judicial, las agencias de la justicia como la policía. Respetando las leyes. Pero mira lo que tú estás Eso es diciendo. fortalecimiento institucional. Mira, el cambio del país obliga a que tú digas, ¿cómo construimos una justicia confiable? Claro. Es lo primero. Y eso no es un problema del decreto ni de una oferta de un candidato. Yo creo que pongamos de acuerdo los empresarios, los partidos,
el poder acerca de qué tenemos que hacer todo como un compromiso. Pero ¿qué tenemos? Y así está el problema de la seguridad Pero ¿qué y la estamos, educación ¿qué estamos y la salud? dispuestos a arriesgar para eso? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para eso? Fíjate que yo le mencioné hace un rato que el presidente aquí mensualmente se está reuniendo con la clase empresarial mayor del país y con sus principales funcionarios. Los sienta todos juntos ahí y dice, bueno, esta es la reunión del Consejo de Competitividad, vamos a hablar que aquí. ni el presidente ni los Pero empresarios tienen conciencia ahí de hay eso. un paquete de gente o un grupo, por no decirlo así, un grupo de gente que tiene, por supuesto, intereses específicos, tanto políticos como económicos, que entonces no están dispuestos a sacrificar nada para fortalecer el desarrollo institucional del país. No están dispuestos a sacrificarse por el desarrollo del país o a sacrificar algo por el desarrollo del país, sino que lo que quieren es el desarrollo del país, pero sin sacrificar nada. El problema y todo tiene un que costo. siga como está la cosa para ellos. Ahora yo te digo, mi preocupación aquí en este espacio es tratar de decir qué hacer. Esa es mi preocupación. Y es la motivación esencial. Frente a un caso como esto, yo he dicho, mira, los cambios del país son imprescindibles y si lo ignoramos, vamos a pagar la consecuencia. Un país no puede vivir sin seguridad como estamos viviendo nosotros. Pero es Un seguridad, tiempo. Fafa, parcial, hay una inseguridad Espérate, parcial. Aquí hay pero no. una inseguridad creciente que la gente sabe que no puede ser indiferente a eso. Y por eso hay que pararla antes que sea incontrolable. Pero hay una inseguridad visible que hay que estudiar. ¿Cómo eso se resuelve? No es con medidas administrativas de la policía ni con aquel. Es haciendo una discusión colectiva que diga a qué nos comprometemos la fuerza para que eso se supere. Lo mismo yo insisto con la justicia. ¿Tú te imaginas lo que es un país donde tú no crees en la justicia? Entonces, el próximo lunes es el día del Poder Judicial. Que va a alimentar más la duda que la certidumbre de que estamos cambiando. Entonces yo te digo, esos temas puede propiciarse una apertura para buscar un compromiso, para que independientemente de quién sea, este país camine y se cambie. Porque lo que está hoy con el que está en el gobierno tiene licencia para robar, para hacerse rico, para hacer concesiones y para hacerse socio. Y la gente sabe que es así. Ningún proyecto camina si no enfrentamos esa debilidad de la corrupción y de la impunidad. Hasta aquí llega el gobierno de la tarde. Seguimos con Milagros desde la Z. El gobierno de la tarde.